Hola, yo soy Antonio Cruz, bienvenidos a esto que yo llamo Caminando con el Mesías. Hoy les quiero hablar acerca de Matusalén. Muchos hemos escuchado hablar de Matusalén, un hombre en la Biblia que vivió 969 años. Lo que la gente no sabe es por qué él vivió tanto tiempo. Y para poder entender la longevidad de Matusalén, debemos examinarlo a través de la ciencia y las escrituras. Empecemos con la ciencia. ¿Qué dice la ciencia acerca de la edad? ¿Cómo es que envejecemos? ¿Cómo es que llegamos a morir? Veamos el video. En el interior de una célula humana se encuentra el núcleo. Dentro del núcleo hay 23 pares de cromosomas. Son largos hilos de ADN portadores de información genética. Justo en los extremos de los cromosomas hay secuencias especiales de ADN llamadas telómeros. Se sabe que desempeñan un papel crucial en la protección de los extremos del ADN. Nosotros decimos que son como la punta de un cordón, porque sin esa punta, el extremo del cordón se deshilacha rápidamente. Y el cordón no podría hacer bien su función si no tuviera esa funda. Es igual que el extremo de un cromosoma. Si la funda del extremo del hilo de ADN no está entera, el telómero también se deshilachará. Cuando la célula se duplica, no puede replicar su ADN hasta el final. Por eso los telómeros se acortan con cada duplicación. Cuando los telómeros son excesivamente cortos, la célula comienza a fallar y muere. Si no hay fundas en los extremos del cromosoma, entonces los extremos se hacen muy pegajosos. Es como si los cordones terminaran atados juntos y eso altera el material genético. Eso implica consecuencias fatales para las células. Igual que si atas juntos los cordones de los dos zapatos, tropiezas y caes. Ahora vayamos a las escrituras y encontramos que Matusalén no fue el único que vivió más de 900 años. De hecho, el mismísimo Adán vivió 930 años. Y así muchos de los hijos de Adán hasta Noé vivieron más de 900 años. Entonces vemos que no se trata de algo exclusivo en los genes de Matusalén, sino que era algo de aquella época, era algo común en aquella época. Y para poder entender por qué era algo común, debemos examinar el ambiente. El ambiente tuvo que influir de alguna manera para que la gente viviera más de 900 años. Y es que el mundo prediluviano era muy diferente al mundo en el cual vivimos en el día de hoy. De hecho, se dice que su atmósfera era diferente. Si tenemos en cuenta una atmósfera diferente, podríamos idealizarla. ¿Cómo tendría que ser una atmósfera para que nosotros vivamos más? Pues esta atmósfera debería darnos mucha más protección de los rayos solares. ¿Por qué? Porque la radiación hace que el cuerpo envejezca a mayor velocidad. Entonces, si reducimos la radiación, tenemos que se reduce el envejecimiento y se alarga la vida. Y otra cosa que puede alargar la vida es si la atmósfera hace una especie de cámara hiperbárica. ¿Qué es una cámara hiperbárica? La cámara hiperbárica es una especie de ataúd donde la concentración de oxígeno es 5 veces mayor a la que encontramos en el medio ambiente normal. Y es usada para la recuperación de futbolistas. Y es aquí donde encontramos la relación entre Michael Jackson, Matusalén y Cristiano Ronaldo. Y es que los tres se han beneficiado de una especie de cámara hiperbárica. Matusalén de aquella atmósfera hipercargada de oxígeno que se tenía antes del diluvio, y Cristiano Ronaldo y Michael Jackson de cámaras hiperbáricas actuales. Los resultados de las cámaras hiperbáricas muestran un alargamiento en los telómeros, es decir, se prolonga la vida. Mientras mayor es la exposición, mejores son los resultados. Se dice que a través de una exposición de algunas 60 sesiones se puede extender un 35% los telómeros. Imagínense, solamente con exponer a una persona a 60 horas de terapia en una cámara hiperbárica, vemos que su vida se alargaría un 35% más, o por lo menos la vida de esa célula. Lo que significa que estamos de suerte, caballeros.
Supongo que nadie habrá oído hablar del límite de Hayflick. Hayflick decía que las células solo pueden replicarse 56 veces antes de morir debido a las toxinas. Según él, es la razón por la que morimos. ¿Y si pudiéramos rebasar ese límite? Eso es imposible. No, según nuestros datos. Hemos descubierto la presencia de un compuesto en la Perrine immortalis que puede alargar considerablemente la vida celular. Yo no puedo respaldar eso. ¿Está diciendo lo que yo creo? ¿Estamos hablando del fármaco equivalente a la fuente de la juventud? Exacto. Ahora imagínense si la exposición fuera constante, como la que vivió Matusalén. Eso explica por qué Matusalén llegó a vivir tantos años. Otra cosa que debemos entender del mundo prediluviano es que estas condiciones también hacen que la vegetación sea exuberante. Y es por eso que encontramos lo que se conoce como petróleo. ¿Por qué? Porque toda esa vegetación que cubría todo el planeta, que era abundante, terminó siendo enterrada y convertida en lo que hoy día conocemos como petróleo. Pero para poder entender todos los fenómenos que ocurrieron durante el diluvio universal, se han inventado muchas teorías. Pero existe una teoría en la cual todas las teorías se juntan. Y a esto le conocemos como sunesis. Sunesis quiere decir la unión de dos ríos. Y en este caso es la unión de muchos ríos. Existen muchas teorías del pasado que se unen en una sola. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hemos escuchado la teoría del meteorito que cayó en Yucatán, que fue el que provocó supuestamente la destrucción de los dinosaurios. Entonces aquí se unen todas las teorías. Un meteorito cae en la Tierra destruyendo parte de la atmósfera, la cual se cree que tenía una capa de hielo que la hacía mucho más fuerte. Esa capa de hielo se desprende y llueve, lo que se conoce como el diluvio universal. Pero esa agua no era suficiente para inundar el planeta. Cuando el meteorito cae en la Tierra, produce que se rompa el manto de roca que cubría la Tierra y las aguas que estaban atrapadas debajo de ese manto salen a gran presión y terminan inundando la Tierra. Y esto no es algo que yo me inventé, eso es algo que tiene muchísimos años circulando. Y aquí hay un par de explicaciones con un par de animaciones que muestran el evento. Profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo.
y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así, el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Entonces, en la época de Noé todavía habían dinosaurios, y también se cree que estos dinosaurios lograron entrar al arca. De hecho, si buscas el arca de Noé en Kentucky, que es un arca que construyeron como un tipo museo, un arca con las dimensiones que dice la Biblia que tenía esta arca de Noé, ves que en la exposición también hay dinosaurios. Es decir, la gente hizo esta arca y empezó a meter animales, por supuesto, no animales reales, sino animales hechos a escala. Y empezaron a llenar el arca. Y se les acabaron los animales. Ya no tenían más animales que meter. Les sobraba espacio. Y entonces dijeron, bueno, aquí nos caben más animales. Y empezaron a meter dinosaurios. Y de hecho entraron dinosaurios. Y quedó espacio. Y entonces empezaron a meter comida para estos animales. Y aún así les quedó espacio. Seguramente porque muchas de las especies que subieron al arca se extinguieron. Y en aquel tiempo habían muchas más especies. Pero muchos dicen, sin siquiera intentarlo, que los animales no cabían en el arca. Bueno, en Kentucky ya lo intentaron. Si ustedes no creen en la teoría, pues vayan allá,
vean ese museo y después digan si es o no es verdad lo que está allá, porque ya lo intentaron y sí entran estos animales en el arca. Y aquí la evidencia en los fósiles de que los dinosaurios aún existían en la época de Noé. Hay un entierro masivo de peces con esta primera etapa donde donde los material sedimentario, todos estos lodos fueron cubriendo peces, fueron cubriendo animales, fueron simplemente matando todo lo que había. Y el entierro masivo de peces está en todo el mundo. Esto no es de una parte, de un país, de un valle, es en todo el mundo. Peces por todos lados, enterrados. Y trilobites, por millones. Estos son los trilobites. O los peces y murciélagos, todos juntos. O también, esto fue en Francia, o cocodrilos y peces en Alemania. Y después tiburones en Biblos, en Líbano, que se supone que no deberían fosilizarse porque son de material blando, son de materiales suaves, la carne de ellos. Después el fósil de un mono del lemur, que se llama el Ida. Este fue encontrado en Alemania y una cosa interesante es verle sus bordes azules. Eso significa que fue enterrado en vida, ¿ya? Y no fue, por lo tanto, un cadáver que había de un animal, sino que fue enterrado en vida. O un caballo en fósil de Butte Green River, que está el caballo con peces por los lados. O los iguanodones en Bélgica, 31 iguanodones que cayeron en un pozo y después fueron encontrados por mineros de carbón. Y estos fueron desenterrados, como se muestra, y fueron rearmados, todos ellos en un museo en Bernissart. O 100.000 ballenas, por lo menos, enterradas a 30 kilómetros al interior de la costa en Cerro Blanco, en Ica, Perú. Esto fue bien explorado y se ha encontrado por lo menos 100.000 ballenas del tipo que tienen barbas, las ballenas esperma. Y les explico un poco lo de las barbas. Las ballenas pueden tener o barbas o dientes, pero las que tienen barbas, ese como filtro, es exactamente eso. Lo que hacen, toman mucha agua y con krill entre medio, y después botan el agua y el krill queda adentro y se lo comen. Ahora, esas barbas son de un pegamento muy suave, y cuando se mueren, ese pegamento simplemente se despega rápidamente y se caen las barbas. O sea, una ballena que muere en el mar no tiene más de 2 horas las barbas puestas, después se queda sin barba. Pero estas que se encontraron en Cerro Blanco tienen todas sus barbas puestas. Fíjense allá arriba cómo están puestas y acá también. Lo cual está diciendo una cosa, que fueron tomadas de súbito, de sorpresa, y fueron destruidas y enterradas por cientos de miles. Más otros animales como tortugas, focas, peces, perezosos, pingüinos y muchas otras especies, todas juntas en un lugar. ¿Qué hacen allí si no es un gran cataclismo? También en el desierto chileno se encontraron 80 ballenas recientemente, por la que se estaba construyendo un camino. Y decía el informe que nunca se había hallado un sitio con tanta diversidad y tamaño en el mundo. Este es un nuevo sitio que todavía no está completamente explorado. Otros lugares, en Argentina, en Patagonia, cantidad enorme de fósiles. En el Museo de Ferrugulio, en MEF, que se llama en Trelew, Argentina. Estupendo museo lleno de fósiles. O en China, en Liaoping, 20.000 fósiles en Liaoping. O el Museo Singong, en China, precioso, con fondos llenos de animales, llenos de restos. Y podemos admirarnos también con el Dinosaur National Monument, aquí en Estados Unidos. Este es el más grande de todos. Tiene una muralla gigantesca, donde están impresos allí animales de tierra y animales de mar, todos juntos, y huesos enormes. Podemos ver las imágenes. Después tenemos en Karoo, en Sudáfrica también, una cantidad enorme de fósiles. También otra muralla como la que podemos ver en la imagen, allí una muralla con animales puestos uno al lado de otro.
¿Qué hacen animales puestos uno al lado de otro si no es un gran desastre? Es la única mejor explicación que tenemos. Un desastre donde murieron todos juntos, todos arrastrados por olas, por barro y sacados, por supuesto, de su medio ambiente. Ninguno de estos fósiles está en su medio ambiente, como decir, donde ellos se alimentan, donde ellos se reproducen o donde ellos están en familia. Están todos siempre independientes y en la mayoría de los casos destrozados. Así que eso da un buen testimonio de que fueron realmente un gran desastre. Más ejemplares de Karoo, el Antosaurus de Karoo, que tienen a propósito características un tantito diferentes a los americanos. Pero bueno, es así como diferentes animales se acostumbraron, se adaptaron a diferentes medios. Otra foto más de los animales sudafricanos. Y llegamos finalmente a una imagen del Agatha Fossil Bed National Monument. Podemos ver cómo están todos los huesos totalmente revueltos. Y esto es por la naturaleza del fenómeno que tuvimos en el diluvio. El entierro rápido ahora es algo que sucede y que le afecta mucho a los animales. Y quiero mostrarles ahora qué es lo que pasaba en los dinosaurios, especialmente cuando les llegaba su momento. Y tenemos esto característico y en muchos ejemplares, que cuando se encuentran los fósiles están con la cabeza echada para atrás y la cola arqueada también hacia arriba, que es el típico de la muerte inesperada y por la falta de aire. Ahí tenemos dos ejemplares. El Tarbosaurus, del Münster Museum, como ven ahí, con un buen arco, y el Tarbosaurus de Hagia-Hijbarna Museum, también la cabeza bien echada para atrás y la cola bien encorvada. Este es un entierro rápido y no de millones de años. Es una cosa súbita. Tenemos otro ejemplar también, el Struthiomimus, que por supuesto habla por sí sola. Cómo echó su cabeza para atrás y cómo se quedó prácticamente sin respiración por efecto de la inundación. También tenemos otros animales en Australia, la formación Winton de Australia, y tenemos también animales, un plesiosaurio en Queensland, hay otros animales en Alemania, en Solnhofen, en material de piedra caliza, todos ellos, un pato también en Solnhofen, como se ve en la figura ahí, y el Archaeopteryx, que también se suponía que era el dinosaurio que se hizo pájaro. El Archaeopteryx, que está acá, que está en el Museo de Alemania, hoy día se ha ya confirmado por el descubrimiento de muchos otros Archaeopteryx, de que era pájaro, simplemente. Un pájaro particular, como hay otros también, que en sus alas tenía garras. Y eso hoy día hay pájaros que tienen garras en sus alas, o sea, no es tampoco nada fuera de lo normal, es bastante común. Pero no es en ningún caso un dinosaurio. Y recordemos de que se han encontrado pájaros en el estómago de dinosaurios. Entonces, si hubo una evolución allí, ¿cómo es posible que se haya comido a su bisnieto? Por decir algo, ¿no? El Triceratops, en Solnhofen, en Alemania también. Un animal precioso, que ya vamos a verlo también en la clasificación de los dinosaurios. Y también estamos en Mongolia, en el desierto de Gobi, donde están 25 dinosaurios pequeños, salieron arrancando todos en la misma dirección por el mismo desastre. O el Museo de los Rockies en Montana, se entiende que es hoy día el que tiene la más grande colección de dinosaurios Rex en todo el mundo. Tenemos ahí un ejemplar precioso de Tiranosaurio Rex. Y el límulo, se suponía que el límulo estaba extinguido ya hacía 450 millones de años, según la evolución, que ahí está el ejemplar. Pero esto es una suposición, porque el límulo está vivo hoy día, es idéntico. Y ese, por cierto, habrá muerto en el diluvio hace 4.300 años atrás, pero no millones de años. Los millones de años se ponen por otras razones, porque es una creencia más que nada, más que una realidad. Cocodrilo asiático, el mismo que tenemos hoy día. Ahí está.
tortugas de Estados Unidos, muy buenos. Este es un pez fantástico, totalmente preservado. El pez, el lucio también, y el ictosaurio. El ictosaurio que nos da una historia muy hermosa. El ictosaurio, un animal es un reptil marino de 2 metros de largo, que fue sorprendido en el momento de parir. Estaba pariendo un bebé ictosaurio, y consideremos nosotros que estos respiran aire, así que tiene que nacer primero la cola, parte de la cola, y termina su cara, sus narices. Y tiene que ser llevado a la superficie de inmediato, porque hay muy poco tiempo. Y eso fue por lo tanto, nos da la idea de la urgencia de ese momento, que lo pilló justo cuando fue enterrado en el diluvio. Otros fueron descubiertos cuando estaban comiendo su almuerzo, y allí los vemos. Es decir, todo fue súbito, y eso es lo que les quiero decir principalmente. Los tejidos blandos en los pulpos, por ejemplo, no debieron haberse preservado. Y ahí tenemos un pulpo que fue completamente preservado. Se le pueden ver sus ventosas, se le pueden ver todas sus partes anatómicas, todas sus ojos. Está todo descrito en el fósil que se encontró en el Líbano. O las medusas en una cantera en Wisconsin. La medusa que es agua, pero ahí está estampada en una cantera en Wisconsin. ¿Por qué? Porque fue un entierro suave, con lodo, y quedaron sin oxígeno y pudieron estamparse por lo menos las imágenes. Y así fue sucediendo entierro tras entierro en todas partes del mundo. Lo interesante es que es global, todo el mundo. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos cristianos y suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Trato de subir videos todas las semanas. Y te dejo con la bendición arónica, que dice lo siguiente: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.